¿Qué son los futuros potenciales y cómo se aplican a la terapia? Hola, soy Pablo Robles y conmigo Ángel Quialbo. ¿Cómo estás, Ángel? Muy bien, Pablo. Buen día. ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. Te estaba por invitar un té, así que no sé si tenés ahí para tomar un té y charlar sobre los futuros potenciales y cómo Bueno, se aplican a la terapia. yo Hacételo por si ya. acaso, yo por si acaso tengo mi té. Bueno, entonces, para que vean que no, esto no es improvisado. No es y aparte en esto no nos pusimos de acuerdo, así que Bueno, eh, te voy a pedir que hables un ratito, así puedo tomar mi té y nos comentes un poco qué son los futuros potenciales y primero, y después, ¿esto es útil o es solo un conocimiento teórico? ¿Cómo se aplica a la terapia? bien. Eh, ¿Cómo comenzó esto de aplicar lo de futuros potenciales? Yo observaba que cuando trabajaba con los consultantes en el proceso de ir a la causa, al trauma, que luego de haber resuelto el tema del trauma, haber liberado la energía del trauma, solían cambiarse las escenas donde parecía la experiencia. Y esto a mí de algún modo me hacía ruido. Tuve la oportunidad, la fortuna de haber hecho una experiencia con Jean-Pierre Mallet, y él habla de que existen futuros potenciales. Él fue el que ha descubierto, ha observado esto del doble. Y entonces, él en esta experiencia, en este taller, que también lo hace en sus libros, por supuesto, dicen que existen futuros potenciales, que hay un montón de alternativas a realizar. Y déjame que lo represente gráficamente. Es como si yo tengo una cantidad de futuros potenciales que yo puedo elegir a través de mi decisión, o mi mecanismo intuitivo, o de mi libre albedrío. Y él dice que cuando nosotros elegimos con el pensamiento un futuro potencial, generalmente ese futuro no es el correcto. Desde su mirada, él dice que cuando dejamos que el doble elige el futuro, elige otro futuro potencial, y que este es el futuro potencial correcto. Y yo lo he comprobado, y todos lo hemos comprobado. Cuando alguna vez la intuición nos dijo, dobla a la derecha, y nosotros continuamos derecho, nos encontramos con un tapón, con algún inconveniente. Por supuesto, no siempre tenemos las dos alternativas de haber doblado a la derecha y haber seguido derecho para comprobarlo. Pero uno empieza a observar de que este mensaje, yo puedo decir la intuición, él dice que es el doble, es la información correcta. Y esto me permitió entender lo que sucedía en el proceso regresivo. Cuando la persona vive el momento, lo que originó la causa que originó el trauma en esta vida o en otra vida, repasa la experiencia, que está en una lucha, en una pelea, no sé, por decir un ejemplo, con los aborígenes, y de pronto un aborigen le clava una flecha, donde en esa experiencia de esa persona, de esa alma, esto es el trauma, que puede ser un dolor, puede ser la angustia, lo que fuere. Y cuando lo resolvemos técnicamente a esto, suele suceder de que cambia la escena. Y que esta persona, este soldado que estaba en lucha, en vez de recibir el flechazo, gira su cuerpo y, no sé, la flecha lo roza o no le hace nada. Que esto no es la realidad de lo que pasó.
Pero yo observé que esto es lo que elige el inconsciente para subsanar esa experiencia, esa herida. Vuelvo a repetir, previamente hay que resolver lo traumático, como lo hace nuestra herramienta, que no tiene sentido en este momento expresar. Una vez que lo sanó, modifica la experiencia. A ver, para entenderlo mejor, es como si en la película del inconsciente corta un pedazo de la experiencia, saca esta herida con la flecha y coloca un nuevo pedacito sin que lo lastime la flecha. Y eso observé yo que queda registrado en el inconsciente y que a partir de ese momento en el inconsciente no está registrada la experiencia traumática. El trauma de ese dolor, esa angustia, lo que haya sido. Y esto permite fortalecer el trabajo previo. Y esto lo pude entender y lo apliqué después de la experiencia de haber trabajado con Mallet en el doble. Sí, permíteme comentar que esto sucede no porque es una regresión, sino que estamos viendo cómo se aplica en el caso de regresión hipnótica, de terapia de vidas pasadas y demás, pero aplicable a muchas cosas. Y esto también aparece en otras terapias. Yo me he formado en otros procesos terapéuticos y cuando se hace la liberación de la energía, del recuerdo, supongamos que sea un recuerdo, una memoria, cuando va ese recuerdo, cambió y ya sucede otra cosa diferente, Bien. que es mejor que la que sucedía antes. Cuando hablamos de futuros potenciales es difícil ahora porque tendría que ir al futuro para ver qué sucedió y hacer una evaluación. Pero lo bueno es que esto mismo también aplica no solo hacia el futuro, sino hacia el pasado. Me voy en la línea del tiempo a cualquier momento en el pasado donde haya un hecho emocional significativo, no agradable, y cuando resuelvo eso, muchas veces pasa esto, ¿no? Que se reproduce a partir de ese hecho, un poquito antes, un futuro diferente, que en mi caso siempre es un pasado. Y entonces estoy cambiando mis memorias por futuros inmediatos de ese pasado que reescriben mi historia y desde el inconsciente hace que reaccione, que sienta, que me comporte, que cambie a ese nivel de profundidad automáticamente, sin un esfuerzo consciente. Eso es un poco la forma en que lo veo, ¿no? Bien. Yo coincido con vos. Yo hasta ahora, la única persona que encontré que lo explicaba cómo era, es de quien yo aprendí, el maestro Alet. Lo demás existen, pero nunca leí o escuché una explicación clara y concreta. Esto me es muy útil para trabajarlo. Y hay un ejemplo repetitivo, reiterativo, que es cuando hacemos nacimiento, en el cual un día le debemos a nuestros oyentes o seguidores que trabajemos con nacimiento. En el proceso, no importa cómo, no vamos a explicar todo eso, simplemente cuando uno hace nacimiento y cuando vuelve a pasar por segunda vez en el proceso de nacimiento, se modifican respuestas. Desde un bebé que nació con vuelta de cordón en su vida actual, puede suceder que cuando vuelvan a nacer, nazca sin vuelta de cordón. Inclusive sucede que cuando se ha nacido por cesárea, cuando vuelve a hacer la experiencia de pasar por el nacimiento, nace por parto natural. Y esto hace un cambio en la persona a través de esta nueva experiencia de haber nacido de un modo diferente, y eso queda registrado en el inconsciente. Para el inconsciente de esa persona, a partir de la experiencia, su nacimiento es por parto natural. Sí, la verdad que es muy interesante cómo
se van juntando todas las piezas, ¿no? Cosas, conceptos que a lo mejor están en otras, desde otros enfoques, en otras disciplinas, y que todo encaja como un rompecabezas en este enfoque. Sí, yo creo, Pablo, que nadie ha inventado nada. Nadie se puede apropiar de que esta herramienta, que esta técnica, si yo me atrevo a decir, yo la diseñé porque hacen un poquito de acá, un poquito de allá, me vino una idea y saqué esto acá y armé lo que armé. Inclusive primero lo armé creyendo que era yo el que lo había armado. Y al cabo del tiempo, mira, lo que hace fulano, mira esto otro acá. Y uno termina, en realidad, sumando experiencias y permitiendo armar o mejorar una herramienta, una técnica, y que después vendrán otras personas y que la seguirán mejorando. Porque esto es realmente lo que vinimos, a evolucionar. Y como yo le digo a la gente que se forma conmigo, que estás por supuesto incluido vos, que ustedes me tienen que superar a mí. Porque cuando el alumno supera al maestro, la función del maestro está. Cuando el alumno no supera al maestro, hay algo que el maestro no está poniendo. Bien. Pero volvamos a Sí, lo nuestro. sí, es muy, muy bueno esto de los futuros potenciales aplicados a la terapia, porque es una forma de explicar un fenómeno que observaste y cuando tuviste la información dijiste, ahí está, acá está esto de los futuros potenciales, ¿no? Y Se me iluminó la cara cuando dije, ahora empiezo a entender. sí, 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 a mí me pasa porque otra cosa importante si uno quiere, no necesariamente buscar superar al maestro, porque eso sería una cosa que no sé si es un buen objetivo. Uno trata de superarse a sí mismo y descubre, el tiempo muestra de que a veces uno puede superar o no a un maestro, pero en realidad uno busca esa superación per se, o sea, es una búsqueda personal y sigue aprendiendo y sigue tomando cursos, y sigue haciendo cosas como esto que vos decís, que hiciste algunas experiencias con Malet y demás, y eso va enriqueciendo el, si uno lo aplica, si uno lo pone en marcha, si uno lo enseña y lo practica, va enriqueciendo su práctica clínica como profesional, ¿no? Que esa es la idea para mí, un profesional. Alguien que tiene una profesión en algo es alguien que ama lo que hace, le rinde le rinde homenaje a lo que le da de comer, siendo cada vez mejor, dedicando un tiempo y esfuerzo en mejorar. Lo que sucede es que la superación no es intencional. Uno, en esta curiosidad que pone, que suma, que va, que trae esto, llega un momento en el cual dice, mira, he podido hacer esta experiencia. Y yo no pretendo que me quieran superar, sino que la vida misma lo va a llevar a que me superen. Porque si no, no tiene sentido la evolución del ser. Ujú. Y aunque no estemos específicamente en el tema, yo creo que esto de los futuros potenciales, yo lo he aprendido a aplicar en mi vida diaria. Yo dejo que la intuición, el inconsciente, el universo, para algunos será Dios, para otros será el doble, me diga cuál es lo que tengo que hacer un instante antes. Y si no, observar lo que nos pasa con estos videos. Ni los programamos, solamente le ponemos un nombre o tiramos la idea 2 minutos antes de empezar a grabarlo. Y fluye lo que tiene que fluir. Y arrancamos a veces con un tema y lo continuamos por otro tema. Es excelente haber podido entender esto y no solamente aplicarlo en la herramienta, sino en mi vida personal. Bien. Soy sumamente agradecido de esto. Sí, sí, sí. El aplicarlo en uno mismo, estos conceptos también es todo otro tema, que podríamos hablar en algún momento sobre la intuición. Es otro, activar nuestras capacidades, que todas las tenemos, que no las usamos, que no tenemos la información. Esto de conocer los futuros potenciales, que es una forma de nominarlo, de ponerle un nombre y de entender un proceso que a veces se conoce con otros nombres, nos permite, sí, acceder a muchísimas más cosas que
de las que nosotros tenemos, capacidades que tenemos, y no las estamos aprovechando. Y a veces solo pensamos las cosas desde la razón, ¿no? Entonces todas mis decisiones tienen que ser pensadas, razonadas, y lo más curioso o lo más gracioso puede ser, es que mucha gente hace eso. Sin embargo, el resultado no es tan 100% asertivo. Se equivocan, cometen errores, y lo común, lo vemos todos los días, pero tenemos esa sensación de seguridad de que si yo lo pensé, lo razoné y es lo más lógico, tiene que funcionar. Y la realidad no siempre es así. Como también puede ser que todo, si fuera todo intuitivo, todo lo que viene, sin razonarlo, sin ponerle lógica, también sería medio caótico y no siempre sería 100% asertivo. Pero cuando le sumas lo intuitivo, más lo racional y lo lógico y haces un camino con eso, es como caminar con las dos piernas. Ni con una Como, ni con la otra, con las dos. sí, esto que hemos dicho alguna vez, ni un extremo ni el otro. Más o menos ahí en el medio, con esto que vos hiciste. Ni una cosa sola ni la otra, los dos juntos y a la vez. El pensamiento racional y el pensamiento no racional, juntos y a la vez, diariamente, permanentemente en la vida. Bien, muchísimas gracias Ángel. Si no se suscribieron, les pedimos que se suscriban, que le den un me gusta, que lo compartan y estaremos próximamente siguiendo con esta serie de charlas, tomando un té, un café. Lo que no vamos a estar es Sí, comiendo porque eso ya es más complicado, pero compartiendo un momento entre amigos de charlar de las cosas que tanto nos gustan y que disfrutamos, como el tema de hipnosis y terapias. sí, exactamente así. Arrancamos y estamos generando futuros potenciales permanentemente. Así que muchas gracias. Buen día para todos. Hasta el próximo video. Buen día Ángel, hasta el próximo.